Perdonar no es olvidar. Cuando has tenido una experiencia muy dura en tu vida, algo que te ha marcado mucho en tu vida, difícilmente lo vas a olvidar. Puedes llegar a perdonar desde un lugar sincero y de corazón y no olvidar lo que te sucedió. Sin embargo, lo que vas a sentir en su lugar es gratitud. Gratitud por lo que pasó, porque gracias a eso vas a convertirte en una persona y a tener unos aprendizajes de vida y una sabiduría que de otra manera no hubieras adquirido. Vamos a ver más adelante cómo es esto. Los que me seguís sabéis que yo he atravesado todo el proceso de sanación de la herida del padre ausente o abandono. En este proceso, uno de los pasos fundamentales es perdonar. Al haber perdonado yo a mi padre dentro de mí por lo que yo viví como su abandono, me siento licitada para hablar de la clave y de cómo perdonar a tu padre. Y con perdonar no me refiero a decirle a tu padre, papá, te perdono, sino me refiero a perdonarlo dentro de ti, en tu corazón. El perdón no se puede forzar, es algo que nace dentro de ti como consecuencia natural de realizar el proceso de sanación de esa herida. Forzar perdonar a alguien es negar tu dolor y esto te hace más daño y agrava el problema. Así que quédate porque en el vídeo de hoy te cuento la clave para perdonar a tu padre. Hola valientes, mi nombre es María del Mar, de mariadelmarmediterráneo.com y mi trabajo es ayudar a personas a desarrollar y a crecer su bienestar emocional, a sanar sus relaciones personales. ¿Para qué? Para conseguir esa vida feliz, en armonía, en equilibrio que están anhelando. Las acompaño en su proceso de cambio personal hasta la vuelta de reencontrarse consigo mismas. Lo que cuento y lo que hablo lo vivo yo en primera persona para después poder contarlo a los demás. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el perdón? Si sientes la necesidad o el impulso de perdonar a alguien es porque esa persona primero te hirió. Si esa persona te hirió, sientes contra ella dolor, rencor y necesidad de justicia, de revancha. Entonces el perdón es la liberación de ese dolor, de esa necesidad de revancha, justicia, de ese rencor. Esto sucede, una gran cantidad de dolor y de sufrimiento es liberado y se sustituye por amor y compasión. Perdonar es liberarte, es sacarte el anzuelo que te mantiene anclada a una época pasada de tu vida donde viviste un gran dolor y te impide emocionalmente seguir avanzando, seguir adelante con tu vida. Es soltarte de eso para avanzar en tu vida. Un punto muy importante que quiero que entiendas es que no puedes forzar tu perdón. Forzar tu perdón significa rechazar tu dolor y aspectos de ti que están necesitando ser vistos, tratados y sanados. Haciendo el trabajo necesario, el perdón llega como consecuencia natural. Es natural que quieras perdonar por dos cuestiones principalmente. Una, porque necesitas ya liberarte de todo ese dolor y rencor y perdonar, sabes que te liberaría de todo eso. Y dos, porque quizá te sientas mala persona, no te sientes bien contigo misma, manteniendo una situación de no te perdono y sabes que perdonar está bien y que si perdonas serías buena persona. Para perdonar es fundamental primero perdonarte a ti mismo. Que esto a veces suena un poco difícil de comprender o contradictorio, pero fíjate, date cuenta de algo. Cuando aceptas tu parte de responsabilidad en la situación, a no ser que fueras un niño pequeño, menor a 6 años, menor a 10, 11, 12 años, que entonces no tienes ninguna parte de responsabilidad. A partir de ahí en adelante, cuando aceptas tu parte de responsabilidad, que la persona que se mantuvo en esa situación dolorosa y no se sacó de ahí fuiste tú, cuando entiendes esto, te perdonas por no haberte defendido, por no haberte protegido, por no haberte salido de ahí, de esa situación dolorosa, tóxica, de sufrimiento, eres capaz de mirarte con amor, con compasión y de perdonarte a ti mismo, a ti misma, por aquello que pudiste hacer por ti y no hiciste. Te miras con compasión, cuando comprendes por qué no te sacaste de ahí, por qué no te sacaste de ahí, sientes amor y compasión por ti, te perdonas a ti, eres capaz de extender ese perdón a otras personas, a tu padre. Y por favor, date cuenta que en ningún caso hablo de culpa, hablo de toma de responsabilidad. Por otro lado, no nos gusta sentirnos mal, no nos gustan las emociones negativas y estar en un estado de no perdonar nos hace sentirnos mal y nos mantiene la emoción negativa y por eso queremos perdonar. Las emociones no se pueden suprimir, no se deben apartar, están ahí para algo, para decirte algo, para darte un mensaje, una información. Tu emoción negativa, tus emociones en general están desencadenadas
por tu percepción sobre algo, sobre la situación, sobre la realidad. Para cambiar esta emoción, primero tiene que cambiar tu percepción. Y tu cambio de percepción es un proceso que se va a dar a lo largo de tu sanación. Vamos a explicar esto más a fondo. Tengo que alertarte de algo antes de continuar, y es el falso perdón. A veces nos obligamos a perdonar para tener la sensación de que podemos continuar adelante, seguir con nuestra vida, para deshacernos de todos esos malos sentimientos, emociones. El falso perdón no es un perdón sincero que nace desde dentro, desde el corazón, es un perdón forzado, obligado, que lo que hace es rechazar ese aspecto que no nos gusta, de emociones negativas, para poder apartarlas y continuar adelante. Esto a la larga lo que hará es que todas esas emociones rechazadas las envías al sótano de las emociones y empezarán a fermentar y a pudrirse, y en algún momento de tu vida saldrán con más fuerza. Como dice Carl Jung, el padre de la escuela analítica, de psicología analítica, lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. Es decir, tendrás multitud de situaciones y de personas que te estén recordando constantemente eso que no quieres ver y que estás rechazando, eso que has mandado a tu inconsciente. No es olvidar. Cuando has tenido una experiencia muy dura en tu vida, algo que te ha marcado mucho en tu vida, difícilmente lo vas a olvidar. Puedes llegar a perdonar desde un lugar sincero y de corazón y no olvidar lo que te sucedió. Sin embargo, lo que vas a sentir en su lugar es gratitud. Gratitud por lo que pasó, porque gracias a eso vas a convertirte en una persona y a tener unos aprendizajes de vida y una sabiduría que de otra manera no hubieras adquirido. Vamos a ver más adelante cómo es esto. De hecho, la clave para perdonar es cambiar tu percepción sobre eso que estás queriendo perdonar. Si me sigues, sabes un poco mi historia, sabes que yo sufrí abandono paterno y mi gran herida fue esa, y trabajé para poder sanarla, y hoy me dedico a ayudar a otras personas a sanar sus heridas emocionales. Lo que más me llega son heridas de abandono y de rechazo, ¿no? Por resonancia. En el proceso de sanación personal de mi herida emocional de abandono paterno, lo que sucedió es que me di cuenta de que yo, a lo largo de toda mi adolescencia y primera juventud, es decir, de los 14 a los 20 y tantos, 27 años, lo que sucedió es que yo estaba expuesta a rechazos, a maltrato, no maltrato físico ni violento, sino a tratar mal, no tratar bien a otra persona, a ser rechazada, repudiada, recibir tratamientos despectivos. No quiero decir que todo fuera así, pero eso que existió me marcó profundamente. Lo que me di cuenta en mi proceso de sanación es que yo permanecía ahí, no me iba de ahí. Ahí estaba mi parte de responsabilidad. Yo seguía yendo a esa casa, a casa de mi padre y su mujer, yo seguía pidiéndoles que me quisieran, yo seguía tratando de pertenecer a esa familia de la cual ya no pertenecía porque me hacía tiempo que me habían echado. Yo seguía ciego e incondicional a mi padre con todo lo que me decía. Yo seguía callando con cada desprecio, seguía callando con cada maltrato, cada vez que era tratada mal. Y sí, me puedo justificar, yo era muy joven, mi única referencia en la vida era mi padre. Mi madre siempre ha estado enferma y no ha sido un punto de referencia de cómo actuar en la vida para mí. Ella no ha podido darme eso. Mi punto de referencia de cómo se navega en la vida siempre había sido mi padre. Entonces, mi único punto de referencia, mi único soporte de sostén se me había caído y yo no era capaz de darme cuenta, no estaba preparada para darme cuenta. Pero cuando comencé, me di cuenta de todo lo que había sucedido, todo lo que había vivido, todo lo que había aguantado, también me di cuenta que yo me quedé ahí. Sí, es verdad que me quedé ahí porque no tenía otros recursos. No sabía, a mi edad de 14, 15, 16, hasta 20 y tantos años, todavía no había sido capaz de valerme por mí misma completamente y de no tener ninguna figura de referencia en mi vida. Eso aprendí a construírmelo yo después, cuando me di cuenta de que esa figura de referencia se había marchado hace mucho tiempo. Entonces comencé el proceso de perdonarme a mí misma, de haber estado ahí aguantando humillaciones, malas palabras, desprecios, de haber estado ahí, haber callado, tragado y aguantado todo lo que tragué y aguanté. Me perdoné a mí misma por haberme hecho pasar por eso. Una vez que me pude mirar con compasión,
una persona que se sintió indefensa, sin saber cómo actuar, haciendo caso a la única persona a la que le había hecho caso toda su vida, que era su padre, y en este caso, aunque ya no me beneficiaba, seguía haciéndole caso y haciendo lo que él me decía, o lo que él esperaba de mí, o lo que él me pedía, aunque eso supusiera sacrificarme a mí misma como persona. Una vez que pude comprender todo eso y perdonarme a mí misma, lo miré a él, fui capaz de verlo a él igual, de ver a una persona con sus necesidades, con sus carencias, con sus miedos, con sus debilidades, igual que yo tenía una dependencia emocional con mi padre, yo dependía de él, él era mi única figura de referencia en la vida, de cómo se navega por la vida. Él también tenía todo eso y lo volcaba sobre su mujer y tenía una dependencia psicológica, bajo mi punto de vista, psicológica y emocional a su mujer, hacía todo lo que le decía a su mujer y si tenía que sacrificar a su hija por conseguir la aceptación y validación de su mujer, lo hacía, que es lo que sucedió. Viéndolo a él como un ser humano con sus debilidades y vulnerabilidades, cambiando mi percepción sobre él, fui capaz de perdonarlo de corazón, desde un lugar sincero, de pensar, de darme cuenta de que eres un ser humano con tus carencias, con tus miedos y tus debilidades y has actuado en modo supervivencia, reaccionando como has podido. Y si para salvarte del barco que se hundía era necesario tirarme a mí por la borda, lo has hecho para salvarte a ti, desde tu estado de supervivencia, tu nivel bajito de conciencia. Por lo tanto, me nace, viendo tu condición de ser humano vulnerable igual que la mía, soy capaz de perdonarte. Nace mi perdón hacia ti. Voy a describir los 6 pasos para conseguir perdonar en general y perdonar a tu padre en particular. Punto número 1. Cuando sientas la necesidad de perdonar, olvídate del perdón. Olvídate del perdón y céntrate en tu dolor, porque es tratando, trabajando y atravesando tu dolor, sanándolo, como podrás llegar de manera natural al perdón. Punto número 2. Tienes que dejar de resistirte a estar en donde estás. Tienes que dejar de desear salir de esa situación de dolor y perdonar ya para que todo se acabe y aceptar dónde estás. Estoy en una situación de dolor, con estas emociones, con este rencor y sufrimiento. Esto es lo que tengo hoy y esto es lo que trabajo y atravieso y vivencio y experimento hoy. Porque la experiencia humana no es todo happy y estar bien y súper feliz. La experiencia humana tiene cal y arena, tiene luz y oscuridad. Y es la unión entre todo eso lo que te hace ser completo realmente. Yo sé que no quieres sentir rechazo, que no quieres sentir abandono, que no quieres sentirte mal. Rechazando eso, lo único que haces es postergar el sufrimiento, el dolor y hacer una bola de nieve más gorda todavía. Así que tienes que vivir esas emociones, sentirlas, atravesarlas, sentir ese abandono, llorarlo, purgarlo de tu cuerpo, vomitarlo, sentir como tu cuerpo convulsiona en llanto mientras sientes esa emoción de abandono. Yo sé que esto es muy duro, lo he vivido en primera persona y sin embargo es la manera de atravesar esa emoción, ese rechazo, lo que sea que haya ahí. Nos da pánico vivir esto porque forma parte de nuestras peores pesadillas, es lo peor que te puede ocurrir. Si tienes la intención, aunque debes en la frontera de hacerlo, pon atención a tus sueños, porque es probable que tus sueños, tu inconsciente te dé el maravilloso regalo, a mí me ha pasado, de vivenciar en sueños eso a lo que tienes tantísimo miedo que suceda, eso que te da pánico y terror que suceda. Lo vives en tus sueños, lo vives como real, lo experimentas como real, porque los sueños se viven, se experimentan como reales, y luego despiertas a la realidad en la que no ha sucedido, de manera que has atravesado ese proceso, ha pasado lo peor que te podría haber sucedido, y cuando despiertas no ha sucedido, y en cambio tú has atravesado la experiencia. A mí me ha pasado esto con mi pareja, con Javi. Una época de mi vida en la que yo estaba muy insegura y tenía muy sangrante, pues mi herida, mi miedo a que él me abandonara. Soñé que él me abandonaba, me daba pánico, terror, pavor, era lo peor, ya que moría si eso sucedía. Sin embargo, tuve un sueño lúcido, yo vivía el sueño y sin embargo era consciente de que yo estaba soñando, pero lo vivía como real, era como si estuviera en otra realidad paralela. Entonces era como que yo le di permiso a mi inconsciente para que ordenara esa situación con todo el miedo, pavor y terror que me daba.
Entonces yo viví el abandono de mi pareja en mi sueño y cuando vi que sobreviví, que no había muerto y que a pesar de todo el dolor, pues era un dolor que podía atravesar, cuando desperté yo sané, ese sueño me sanó porque viví como real a lo que yo más miedo y pánico le tenía en ese momento y cuando desperté no había sucedido nada y fue una gran bendición para mí. Si has atravesado tu dolor, pregúntate cuál es tu parte de implicación en todo lo que te sucedió. No estoy diciendo que tengas culpa ni que te sientas culpable ni mucho menos, simplemente qué pudiste hacer tú que no hiciste y con eso no quiero que te sientas culpable, lo que quiero es que tomes tu parte de responsabilidad, te mires con compasión y con amor y que te perdones por aquello que en ese momento no tenías los recursos necesarios para hacer. Después de estos dos pasos, lo que sucederá es que llegará un momento de eureka. Recordarás algo o revivirás algo que te haga ser capaz de cambiar tu percepción. Y una vez te llega este cambio de visión, de percepción, es como que si tu visión de la imagen es esta, y lo que sucede es que de repente haces ¡guau! Y ves la imagen completa. Y esa nueva percepción, ese nuevo cambio de enfoque de imagen es ostras, que esto también lo tenía que tener en cuenta de lo que me acabo de dar cuenta. Ese cambio de percepción es lo que te hace dar ese cambio de emoción y lo que desemboca ese perdón natural en ti. Por ejemplo, mi cambio de percepción, como te he contado antes, fue ver a mi padre como tener mi idea de cómo tiene que ser un padre, como un padre, lo que un padre tiene que hacer para su hija, y por lo tanto culparle de todo lo que él hizo contra mí, de todo lo que él no hizo por mí, de haberme dejado abandonada, haberme rechazado, haberme dado de lado, haberme expulsado de lo que era su familia, en la cual yo me sentía incluida, pues luego me di cuenta de que no, de que era excluida, de todo eso que yo me sentía muy dolida y le echaba en cara de todas las malas palabras, malas situaciones, pues darme cuenta, mi cambio de percepción fue mi padre, papá es un ser humano, es una persona con miedos, que tuvo una infancia difícil, que tiene sus carencias emocionales, que seguramente no recibió el amor de su padre que necesitó, ni el amor, ni la atención, ni la validación, tanto de su padre como de su madre, no porque no quisieran, sino por las circunstancias que fueran, porque eran muchos hijos, por lo que sea, porque era una época en la que no había mucho dinero, la prioridad era comer más que nadar en piscinas de amor. Por lo tanto, su infancia fue complicada, él lo ha hecho lo mejor que ha podido. Ha llegado una época de su vida en la que él ha pasado página, yo formo parte de su vida interior y ha creado una vida nueva y en la que yo no estoy incluida y yo pues no tengo nada que decir ahí más que respetarlo, me duela más o me duela menos. Mi cambio de percepción fue, él ha sido preso de sus miedos más profundos y sus mayores limitaciones. 4. Sentir compasión y empatía. Y este paso, como los demás, solo puede darse detrás de los anteriores. En mi caso personal, cuando yo me di cuenta de que mi padre había actuado en modo supervivencia, preso de todos sus miedos más profundos, sus limitaciones, sus carencias emocionales, pues fui capaz de sentir compasión por él, de empatizar por él, ya que mi relación de necesidad con él, mi herida de abandono con él, se había dado por mis propias carencias emocionales, ¿no? Por eso yo te necesito a ti, por eso me duele lo que estás haciendo, lo que está pasando. Pude empatizar con él, reconocerlo a él en mí. Aquí es cuando se da el perdón, cuando se da este cambio de percepción, cuando reconoces al otro en ti, cuando ves que lo que el otro hace o por qué lo hace, eso también está en ti. Quizá esto te cuesta entenderlo, quizá me puedas sacar situaciones en las que digas, madre mía, eso no es posible, pero yo he escuchado testimonios de personas que han sido abusadas duramente, sexualmente, durante años de niñas, y cuando han hecho su proceso de sanación, se han dado cuenta de que eso que torturaba a su agresor, a su violador, las torturaba a ellas también, y eso era lo que tenían en común. Y desde ese punto de unión, de esto es lo que tenemos en común, vivir en este infierno, nace ese perdón, esa compasión y esa empatía. Para mí, el perdón nace de reconocer al otro en ti. Y esto se da a lo largo de tu proceso de sanación.
En mi caso fue reconocer a mi padre como una persona dominada por su miedo, por sus carencias emocionales y sus limitaciones, exactamente igual que lo que a mí me estaba pasando. Una vez recorres todos estos pasos en tu proceso de sanación, lo que sucede es que amplías tu mirada, tú tienes un cambio de percepción. Si antes veías esta fracción de la historia, de la imagen, ahora de repente se amplía tu mirada, te das cuenta de muchas cosas que antes no te dabas cuenta. Y al sanar lo que sucede es que te conviertes en una persona más fuerte, más valiente, capaz. Digamos que ese bastón que antes necesitabas, esa persona que necesitabas para apoyarte, esa tercera pata, como yo lo llamo, que no tenías y que necesitabas a alguien para que te sostuviera, tú en tu proceso de sanación has empezado a crearla, has desarrollado y creado tu tercera pata, de manera que ya te puedes mantener en pie y estable sin necesidad de nadie que te sostenga. Y es cuando sucede esto, cuando comienzas a sentir un profundo agradecimiento por todo lo que has vivido y todo lo que has experimentado, porque si no hubieras pasado por todo ese proceso, no te hubieras tenido esos aprendizajes, ese despertar de conciencia, toda esa sabiduría que has ganado, y ahora puedes ayudarte a ti de una manera más empoderada desde dentro, desde una mayor conciencia de la vida, de tu poder personal, poder ayudar a otros. Y como punto número 6, puedes hacer un ejercicio para indagar en ti, en lo que te pasa, en cuáles son tus resistencias, limitaciones, deseos, anhelos, para indagar en tu proceso hacia conseguir ese perdón natural, ese perdón real que nace del corazón. Hazte las siguientes preguntas, escríbelas en tu diario emocional. ¿Qué es lo que temo que pueda suceder si yo perdono a mi padre? ¿Qué es lo que temo que suceda si me perdono a mí misma por ese rol en esa situación? Puede ser que perdieras esa posición de víctima, en la que los demás les dan atención y le compadecen, esa posición de aparente seguridad y protección por ser la víctima. El perdono no habrá pagado realmente por lo que tiene que pagar. El proceso de sanación es como cuando te vas a dormir, no lo puedes forzar. Si tú vas a la cama queriéndote dormir es cuando no te duermes. Es algo que permites, es algo a lo que te abres que suceda. Si tú vas a la cama y simplemente te tumbas, cierras los ojos y te relajas, sucede, te duermes. Si te vas a la cama y estás pensando, no puedo dormir, me quiero dormir, no puedo dormir, no te duermes. El proceso de sanación es así, no lo puedes forzar, tienes que relajarte y abrirte a que suceda. Pregúntate también, ¿qué necesito yo para perdonar, para dejar marchar? Desde lo que yo soy, desde quién soy, ¿qué es lo que yo puedo hacer en esta situación? Conforme avances en tu proceso de sanación te darás cuenta de que somos víctimas de víctimas y de que no puedes forzar el perdón ni puedes forzar la sanación. Puedes abrirte y entregarte a ese proceso. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha resultado de valor, por favor dale like para que pueda llegar a más personas y compártelo en tus redes sociales para que se beneficien esas personas que se pueden beneficiar. Suscríbete, dale a la campanita para no perderte nada. Déjame abajo tu opinión, tus comentarios, cuál es tu situación, qué es lo que tú has vivido, qué es lo que piensas, qué es lo que opinas, qué ha resonado contigo, qué te ha removido, qué te ha conectado. Haz tus preguntas, propon temas de los que te gustaría que hablara en los vídeos. Y te invito a que vayas a mi página web María del Mar Mediterráneo, donde comparto recursos gratuitos que te pueden ayudar en tu proceso de sanación personal. Por ejemplo, tengo la guía sobre 10 acciones concretas y probadas, que las hice yo en mi experiencia personal, en mi proceso personal de sanación, para sanar tu dolor con tu padre. En mi página web te dejo el enlace aquí abajo en la caja de descripción, te lo puedes descargar totalmente gratuito. Nada más, te veo en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Ámate siempre.